Continuamos en esta edición de 8:45 del día martes hablando del caso denominado comisiones paralelas que hoy anunciaron Ministerio Público y CICIG en una conferencia de prensa, y estábamos justamente conversando en estas, antes de ir al corte, de lo que sucedía en aquellas reuniones entre pues el señor López Villatoro y algunos magistrados a las apelaciones. Hay que recordar, ¿no?, para poner en contexto, que se elige a representantes de las salas de apelaciones para conformar la comisión de postulación que más adelante propone la nómina de magistrados, de 26 magistrados que el Congreso de la República luego designa como Corte Suprema de Justicia. Entonces decíamos que por un lado están esas reuniones, ¿no?, que se sostienen y que pues la legalidad se viene cuestionando posteriormente. Pero también hablamos del momento en el cual sale el caso, licenciado Paz, y decimos justamente se hace público este caso cuando se acaba de juramentar a la comisión de postulación que va a elegir al fiscal general, y esto, pregunto yo, sirve de aviso a la comisión de postulación actual, como quien dice, miren, esto sucedió en 2014, hemos destapado el caso, cuidado, y hay reuniones extraoficiales más allá de las instancias permitidas por ley. ¿O cómo interpreta usted el caso, licenciado Paz? Yo creo que desde mi punto de vista el mensaje es bien claro. Estando en un contexto donde el proceso de elección de fiscal general es clave para el país en la coyuntura en la que se encuentra, lanzar un caso con conferencia de prensa, como lo vimos, relacionado al tema específico de comisión de postulación, y cómo se habla de ese desarrollo de trabajo de comisiones paralelas que tratan de incidir en esa elección, el mensaje para mí creo que es bastante claro en relación al trabajo que deberá desarrollar la comisión de postulación actual para el tema de fiscal general. Recordemos que incluso venimos en los últimos años de un incremento en el cuestionamiento del modelo de comisiones de postulación para las elecciones de las principales autoridades de las instituciones del sistema de justicia. Y ya de por sí esta comisión enfrentaba un reto frente a la demanda social de un cambio en relación a cómo se eligen y cuál es el perfil de los funcionarios que asumen la dirección de esas instituciones del sistema de justicia. Entonces, en ese sentido, un caso de esta naturaleza creo que es un mensaje directo a los integrantes de la comisión de postulación respecto a cuáles pueden ser las consecuencias que pudiera generar una actuación alejada del parámetro que la propia comisión se ha establecido en cuanto a su procedimiento, como incluso al parámetro que da la propia ley y la constitución política. Licenciado Parra, el comisionado hoy, cuando es cuestionado acerca de cómo se puede confiar en esta corte, si es la electa por esta comisión de postulación, y que tiene muchísimas dudas acerca de su independencia y su autonomía, él dice, bueno, es que la fiscal general Telma Aldana también fue electa o escogida por el entonces presidente Otto Pérez Molina, y su accionar correspondió a las leyes y a la Constitución de la República. ¿No podríamos decir que de toda esta comisión de postulación igualmente hayan salido magistrados honorables y que estén cumpliendo con las leyes de la República? La actitud de todo magistrado de Corte Suprema de Justicia y todos los magistrados y jueces es demostrar el nivel de conocimiento que tienen, la capacidad de poderse desenvolver en el puesto, y que están también, y vuelvo a reiterar, y perdón que lo haga, y que están éticamente blindados para esto. Desde el momento en que el funcionario público se juramenta como tal, está siendo leal a la Constitución y a su propia conciencia. Ahora, como ya es un órgano colegiado, en el caso del organismo judicial, de los magistrados de corte, pueden haber diversos criterios y discusiones, pero debemos de partir que a veces puede existir consenso, pero están divididos también en cámaras. La forma como van a interpretar caso por caso es diferente. La interpretación, en consecuencia, tiene que llevarla a cabo un jurista, no un simple abogado. En consecuencia, quien llega a estos altos puestos tiene que ser un conocedor del derecho y de la ley, que son dos cosas diferentes. En esa virtud, todo funcionario, en este caso los magistrados de Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y jueces, deben de obedecer primero a esa ética
y a ese conocimiento que tienen del derecho y que se deben a un país y que deben de estar claros que son el sustento, son la columna vertebral del país. Si no hay aplicación del derecho, se desmorona cualquier país en democracia, de la que sea, aún así esta ficción que tenemos de democracia. Entonces, la columna vertebral es el organismo judicial. Si no tenemos un organismo judicial que no cumpla con esas condiciones, cualquier cosa podría pasar. Y eso es importante también, este ejercicio, para invitar y que ya todos aquellos abogados y notarios conocedores y de alta y de gran capacidad y trayectoria puedan ya al momento de convocar a Corte Suprema y a Corte de Apelaciones, ya poder llegar con toda confianza, sin el temor de que saben que aunque se presente papelería no van a quedar, pero es un esfuerzo ciudadano el que están haciendo. Pero cuando vean estas ya comisiones paralelas, entonces hay un hacia atrás y no presentar papelería. Entonces hay abogados y notarios brillantes que merecen estar en estas cortes, pero es importante. Licenciado Paz, vamos a poner aquí un poco de perspectiva, ¿no? Si la acusación es correcta, si la hipótesis, obviamente respetando la presunción de inocencia, porque estamos en una fase preliminar de la investigación, pero si la hipótesis es sólida, tanto de CICIG como Ministerio Público, pues, y es verdad que se influyó sobre la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, no obstante lo que ya explicaba José Carlos, que dijo el comisionado, uno puede especular hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Y me refiero, la Corte fue designada por el Congreso. Obviamente ellos no operaron con toda la comisión de postulación, con una parte de ella sí. Entonces es probable que algunos magistrados designados sean fruto de esa negociación política. Entonces la pregunta que creo que nos queda a todos es, ¿podrá llegar esta acusación a afectar a diputados y eventualmente también a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, si lo vemos así puesto en dos platos, el tiro de hoy es como haber empezado el tiroteo con escopeta. Puede llegar a alcanzar esferas y otros poderes que definitivamente nos lleven hasta la figura de las personas que fueron electas como magistrados de apelaciones a Corte Suprema de Justicia. Yo lo veo como, al final de cuentas, si bien el caso es denominado comisiones paralelas, al final de cuentas es un cuestionamiento y un análisis desde el punto de vista de investigación criminal a todo el proceso de selección. Y de alguna manera ahorita, como bien se dice, si es investigación preliminar y el Ministerio Público logra sustentar esta primera hipótesis preliminar, pues obviamente si se logran concatenar todos los indicios puede ir llevando a cada una de las etapas del propio proceso de selección. Entonces se inicia con comisiones de postulación, la investigación puede desembocar en cómo, o puede dar indicios de qué pudo haber pasado, si es que hay nexos con posterioridad a cómo se trató el tema en el seno del Congreso de la República. Y finalmente, si la investigación así lo da, cómo se hacen los nexos entre los funcionarios que finalmente resultaron electos y el proceso previo para su participación. Pero independientemente de eso, las comisiones de postulación, aunque tuvieron un diseño que en su momento era innovador y que pretendía blindar de la politización, terminaron politizándose como cualquier otra cosa donde hay una elección de cargos. ¿Sí? ¿Cuál es en realidad hay un delito en ponerse de acuerdo para elegir a un representante en cualquier lugar, ya sea en la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, salas, en cualquier lugar? ¿Eso es un delito o es la libertad de acción que nos defiende la Constitución? Yo creo que aquí tenemos que tener claro dos cosas. Primero, cuando hablamos de esta clase de delitos, si yo analizo solo un escenario, solo una escena en lo individual o de manera aislada, a lo mejor mi conclusión puede ser que esa escena por sí sola no constituye delito. Una reunión con cualquier persona yo la puedo sostener y ese hecho en sí aislado no necesariamente es constitutivo de delito. Nos enmarcamos en la libertad de acción. Yo tengo libertad para reunirme con cualquier persona y discutir y conversar sobre esto. Si esa reunión es concatenada con una serie de hechos que devienen precisamente y tratan de demostrar, porque esa es la obligación de demostrar que efectivamente
se defraudó todo el proceso de elección y se mermó las capacidades del funcionario versus la posibilidad que puedo de incidir en su nombramiento, y de ese nombramiento voy a tener ciertos beneficios tanto el funcionario que resultó electo como yo como abogado litigante, ahí pues obviamente sí pueden confluir una serie de conductas delictivas. Si yo analizo todo el caso en su conjunto, que es parte, yo creo que el reto que tiene el Ministerio Público y CICIG realmente de lo que hoy anunciaron como investigación preliminar, realmente lo puedan demostrar en una investigación plenamente acabada que llegue con esa conclusión. De lo contrario, obviamente, como hablamos de para mí la columna central de toda institución, especialmente en Poder Judicial, su proceso de elección, yo estoy en la libertad de promover a cualquier persona que reúna los requisitos de capacidad, idoneidad y excelencia que me exige la Constitución, pero si eso lo condiciono a prebendas o beneficios o demás, obviamente me desvíe. Así es, bueno, un tema muy interesante. Lamentablemente el tiempo para esta primera entrevista se nos ha terminado, así que aprovecho a agradecer al licenciado Carlos Paz Archila, abogado especialista en Derecho Penal, y también al licenciado Ovidio Parra Vela, quien es presidente del CEDECON, por acompañarnos en esta primera entrevista. Es momento de poner fin a este primer segmento, de ir a una pausa comercial, pero invitarle también a que se quede con nosotros, porque en la segunda entrevista hablaremos justamente de la ley de competencia y su no aprobación, porque parece que aún se resiste esta ley a aprobarse por el Congreso de la República. Así que eso hablaremos luego de la pausa comercial, así que esperamos que nos acompañen.